Una sola estrella puede pasar desapercibida, pero cuando se une a otras forman constelaciones capaces de guiar a quienes miran. Google lo ha vuelto a hacer. Sigue sumando herramientas y actualizaciones para que los que parecían competencia vean a Gemini como algo inalcanzable. Google no ha lanzado una ni dos, sino 10 novedades en silencio que buscan liderar cualquier vertical de la IA. Al principio pensé que eran solo pequeñas mejoras, pero al probarlas me di cuenta que cambian las tareas profesionales e incluso vida cotidiana. Para comprobarlo, estaremos usando cada novedad con casos de uso prácticos que te permitirán hacer cosas como crear aplicaciones en pocos segundos, hacer canciones largas, incluso con videoclips por inteligencia artificial, veremos cómo usar Nano Banana Pro sin limitaciones o hasta crear avatares en cualquier idioma, entre otros casos de uso. Lo mejor es que todo lo que verás ya está disponible para que lo puedas usar hoy mismo. Y además, todo lo podremos hacer gratuitamente y en algunos casos ni siquiera tiene ningún límite. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera novedad. Vamos a comenzar con el último modelo que acaba de lanzar Gemini, llamado como Gemini 3.1 Flashlight. Este, aparte de ser uno de los modelos más rápidos de la compañía Google, también es el que hace mejor a menos tiempo y precio. Y es que ahora, si comparamos Gemini 3.1 Flashlight con el anterior Flash de 2.5, vamos a poder ver que este nuevo modelo no solamente ejecuta las tareas mucho más rápida, sino que también tiene un ratio mucho mayor a la hora de acertar o dar mejores respuestas. Para poder ponerlo a prueba, saltemos a Google AI Studio, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te dejaré el enlace abajo en la descripción. Una vez tú aterrices en el apartado de Playground, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modelo. Para ello, arriba a la derecha seleccionamos en el nombre de cualquier modelo que ya tengamos y desde aquí, scrolleando hacia abajo, nos vamos a encontrar el Gemini 3.1 Flashlight. Le vamos a dar un clic y con esto ya lo tendríamos listos para usar. Como primer ejemplo, vamos a pedirle algo sencillo simplemente para que podamos ver su velocidad. Y es que si yo desde el apartado prompt le escribiese algo como, por ejemplo, que me cree 3 emails completos tipo newsletter en borrador que enseña a las personas a cómo ganar dinero por inteligencia artificial, al yo clicar en Run, ya Gemini 3.0 Flashlight lo va a empezar a procesar y a esta velocidad que estás viendo me estaría redactando todo el contenido. De hecho, en menos de 8 segundos ya tendríamos los 3 borradores y como podemos ver por aquí arriba, yéndonos a este primer email, pues tendríamos tanto el asunto como el cuerpo del email jugando con 3 pilares fundamentales. Luego tendríamos también una segunda newsletter enfocándose en el método práctico para ganar dinero con IA. Y por último tendríamos la tercera y última que trataría más sobre herramientas y escalamiento. Y fíjate, no le hemos pedido uno ni dos, sino 3 email completos que nos la ha hecho en menos de 8 segundos. Pero lo que más sorprende aún es la capacidad que tiene para crear aplicaciones a una velocidad igual de rápida. Para ver este segundo ejemplo, yo voy a clicar en el más para iniciar un nuevo chat y manteniendo el mismo modelo le voy a poner el siguiente prompt, en donde le voy a pedir que me cree en un solo HTML un generador de nombres para startups por inteligencia artificial. Le pido algunas características concretas a nivel diseño, cómo quiero que sean los nombres y animaciones que quiero que aparezca. Y ya teniendo esto por aquí, voy a clicar en Run y ya de forma inmediata, fíjate cómo empezaría a programar todo a una velocidad súper rápida. De hecho, sorprendentemente, en menos de 7 segundos, es decir, ha tardado incluso menos que redactar los emails, tendríamos todo el código HTML y además desde Google AI Studio ahora lo vamos a poder previsualizar. Porque si clicamos en este icono de aquí de Preview, ya por aquí vamos a poder ver lo que nos ha hecho. Así que imaginando que quiero abrir una startup relacionada con las finanzas, yo le voy a escribir esa palabra de finanza, clico en Generar ideas y ya por aquí tendría esos 3 nombres propuestos como le habría pedido. Aquí en el primero tendríamos DataGen, luego Flowcore y luego Nexur Scale. Y es que con esto ya no hablamos de crear aplicaciones o textos para lo que necesitemos, sino que ahora todo esto lo va a hacer a una velocidad nunca vista. Y además de poder interactuar en formato texto o crear aplicaciones desde cero, también puede crear un sistema completo o incluso generar iteraciones a tiempo récord. Para poder ver este último ejemplo, me he venido a esta pequeña aplicación en donde voy a utilizar este modelo de Gemini 3.1 Flashlight para generar paneles de tiempo acorde a lo que necesitemos. Y es que si yo desde el apartado prompt le pidiese el tiempo de Sevilla para esta semana, al clicar en enviar y sin hacer ningún tipo de corte, porque fíjate lo rápido que lo va a hacer, de hecho ya lo tenemos aquí, tendríamos un panel interactivo con la temperatura media, la más baja, a nivel de viento, el mapa,
la temperatura a lo largo de la semana y en definitiva pues esas métricas más importantes que solemos ver cuando vamos a viajar a algún destino. Pero esto no es una plantilla prehecha, que si yo le pido algo distinto el panel cambia por completo. Por ejemplo, si yo ahora desde el apartado Prompt le dijese que quiero hacer kitesurf en Tarifa y qué día sería el ideal para hacer esto, si yo clicase en enviar, en apenas unos 7 segundos más tarde ya me estaría diciendo aquí el viento como métrica principal que va a hacer en Tarifa, la ubicación por aquí cambiada y la intensidad del viento a lo largo de todos estos días. Ya que aquí le hemos preguntado un deporte acuático de viento. Por lo que la métrica más importante, aunque no se la hayamos dicho, sería esta. Y ahora desde aquí, como yo veo que el 5 parece ser el día con más viento, si le confirmo que voy a ir ese día y que me dé más detalles, pues después de 5 segundos más tarde me estaría diciendo por aquí las métricas más importantes, donde se van a alcanzar ráfagas de hasta 76 km por hora, la temperatura que va a hacer y luego una evolución del tiempo con todo el desglose por horas que tendríamos justamente ese día que lo hemos pedido. Y es que con esto ahora incluso los sistemas que tengamos definido con este modelo integrado van a poder interactuar a tiempo real e incluso crear activos en un tiempo nunca visto. Saltando a la segunda novedad, vamos a ver otro nuevo modelo que acaba de lanzar Gemini muy interesante y que lo empiezan a integrar en prácticamente todos los productos del ecosistema. Este es capaz ahora de dar respuestas en formato voz de una forma muy rápida, dialogar de forma más natural, mantener un por 2 de memoria durante la conversación y lo mejor es que soporta multilingüaje. Entre ellos tenemos el español. Para poder ver de lo que es capaz, volvamos a Google AI Studio. Solo que ahora, desde aquí, vamos a volver al apartado de modelos y yéndonos a la categoría de Live, nos vamos a encontrar este nuevo modelo siendo el 3.1 Flash Live, desde el cual, si le damos un clic, vamos a poder ver que tenemos nuevas funcionalidades. Entre ellas, vamos a poder hablar, compartirle pantalla e incluso hacer videollamadas. Vamos a ver cómo sería esto. Para ello voy a empezar manteniendo una simple llamada y le voy a hacer preguntas muy distintas simplemente para que veamos cuánta latencia hay, es decir, cuánto tiempo tarda entre mi pregunta y su respuesta con este nuevo modelo. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Mira, me gustaría que me dijeses un dato interesante sobre la IA generativa. Claro. Algo interesante es que modelos como los de lenguaje que usamos para estas conversaciones no están realmente pensando o entendiendo como nosotros. Más bien predicen la siguiente palabra basándose en patrones que aprendieron de grandísimas cantidades de texto. Mira, perdona que te cortara, necesito que me des un chiste rápido. No te preocupes. A ver ¿qué le dice un pez a otro? Nada. Vale, resuélveme el teorema de Pitágoras. Ah, claro. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, el lado más largo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, los otros dos lados. O sea, a cuadrada más b cuadrada. ¿Tiene sentido? Y fíjate, da igual de lo que le hablemos, e incluso que cambiemos la conversación o hasta le cortemos, que realmente sus respuestas van a ser incluso más rápidas de las que daría un humano, ya que ahora el modelo es capaz de procesar la información más rápido y no solamente más eficiente, sino que toda la comunicación se hace mucho más fluida y natural al hacerse más rápido. Y esto marca una diferencia sobre todo cuando le pedimos ayuda con el paso a paso de algo. Y para aterrizar esto un poco más a fondo, voy a volver a iniciar la conversación, solo que ahora, desde el apartado de compartir pantalla, voy a seleccionar una en donde tengo mi LinkedIn y le voy a hacer preguntas al respecto. Habilito el micro y le consulto. Hola, muy buenas. Mira, actualmente estoy en mi LinkedIn, pero me gustaría que me dijeses cómo puedo programar una publicación que se publique un poco más adelante. Hola, claro. Para programar una publicación en LinkedIn, primero ve a la página principal o a tu perfil. Vale, por aquí estoy. Perfecto. Ahora que estás en el feed, haz clic en el recuadro que dice Crear publicación. Te aparecerá una ventana emergente. Cuando estés listo para escribir o añadir lo que quieras, busca un icono de un relojito. Suele estar abajo a la derecha. ¿A ese te refieres de aquí que estoy señalando con el ratón? Exacto, ese mismo es. Si haces clic ahí, podrás elegir la fecha y la hora que prefieras para publicar. Vale, genial. Muchas gracias. Y fíjate, ya sea que necesitamos utilizar alguna herramienta o tengamos duda de alguna función concreta, ahora vamos a poder saltar a una videollamada como si tuviésemos un experto al lado nuestra las 24/7 para preguntarle por esa duda puntual que tengamos. Como acabamos de ver, los modelos de IA son cada vez más rápidos y potentes y pueden hacer prácticamente cualquier cosa que le pidamos en tiempo récord. Pero claro, aquí la clave no es usar la IA, sino utilizarla con estrategia, aplicarla al marketing, ventas, creación de contenidos y en definitiva aumentar su potencial. Por ello, te quiero recomendar este kit de aquí.
en donde vas a tener de forma unificada aspectos del marketing y ventas con inteligencia artificial para poder aplicarlo de forma práctica. Dentro vas a encontrar cosas como el cómo aplicar la IA en procesos reales de marketing y ventas, estrategias para automatizar tareas y ser más eficiente, cómo integrarlas paso a paso en procesos reales y ejemplos concretos de cómo usar estas herramientas para tu día a día. Personalmente me gustó mucho la cantidad de cosas que hay desde un único lugar. Desde casos de uso, cursos, guías, herramientas, reportes, vídeos e incluso webinars. Y a todo esto vas a poder acceder de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a estos recursos elaborados por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y una vez sabemos esto, vayamos con la tercera novedad de Google. Y es que Google no se ha quedado a gusto con las anteriores dos novedades que hemos visto, porque esto además no ha hecho más que empezar. Y es que ahora contamos con Lyra 3 Pro, un nuevo modelo que permite generar música de calidad con varios minutos de duración. Al principio, según las páginas oficiales, parecía ser una funcionalidad específica solamente para planes de pago, pero encontré una plataforma que no solamente te deja utilizarla gratuitamente, sino que además es la mejor cuando queremos crear canciones con este modelo. Para poder descubrirla, saltemos a Producer AI, siendo esta otra plataforma de aquí que recientemente adquirió Google, desde la cual cuando te hagas un registro gratuito vas a utilizar una página muy similar a la de Suno AI, solo que utilizando los nuevos modelos de Lyra 3 Pro y algunas otras funcionalidades más. Vamos a empezar primero creando una canción. Y para ello, clicando en el apartado de Nueva sesión, si nosotros desde aquí describimos cualquier tipo de canción que queramos crear, como en mi caso, aquí cuando le digo que por un lado quiero que cree una letra inglesa tranquila y relajada a nivel personal, que esa se produzca en una pista de lo-fi con un toque de jazz y que recomienda algunos efectos para experimentar más la pista. Cuando yo tengo todo esto y clico en enviar, pues ya la gente lo va a empezar a procesar, empezaría a crear todas las letras y poquito más tarde nos habría generado un par de canciones, como podemos ver por aquí, en donde ha tenido en cuenta todo lo que le hemos pedido. Así que para ver cómo se escucha, voy a empezar por la primera y vamos a escuchar los 40 primeros segundos. Oh, dusty boom bap beat enters with a warm roads piano melody. Enters with a warm roads piano melody. Muted trumpet plays a lazy descending scale. Muted trumpet plays a lazy descending scale. Walking the gravel path as the sun dips. Violet washes over the old brickwork. The air carries a scent of damp earth. Everything's... Y fíjate, la verdad es que tiene una calidad muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que lo ha hecho en el primer intento. Sobre estas canciones que tú vayas generando, ten en cuenta que por aquí vas a poder ver toda la letra que se estaría diciendo, aunque tú también esto lo vas a poder modificar, ponerlo en cualquier otro idioma, y sobre la canción que a ti te guste, más allá de poder reproducirla por aquí, también vas a poder compartirla con este botón e incluso descargarla para poder tenerlo en tu dispositivo con todos estos formatos de aquí. Además de esto, desde la propia plataforma también vamos a poder crear videoclips en el formato vídeo para poder acompañar a todas las canciones que estemos creando para que estén listas para compartir, ya no solamente en el apartado de audio, sino también en el visual. Para poder hacer esto, fíjate que si nosotros iniciamos una nueva sesión, vamos a poder pedírselo desde aquí. Más allá de poder realmente crear canciones, también podremos interactuar incluso con un agente de inteligencia artificial. Para hacer esto, voy a entrar en llamada y le voy a pedir que ejecute eso. Muy buenas, mira, me gustaría que de la última canción que he hecho, creásemos un videoclip. En este videoclip me gustaría que todo tuviese consistencia con un solo personaje, por ejemplo que sea un chico estudiante que está andando por un campus. Ten en cuenta también la carátula de mi música que aparece como una especie de maleta, pues para que esa maleta también la tenga el personaje que vayamos a crear y que al final pues acompañe esa canción que acabo de crear. Paro la grabación y por aquí la gente lo empezaría a procesar para darme una respuesta. Please confirm the details and let's get started. I'm proposing a music video for Midnight Study Beats. The concept is a male student walking through... Ahí, como puedes ver, me estaría respondiendo en inglés ya que actualmente está en ese idioma.
aunque realmente va a entender todo lo que le digamos en nuestro idioma. Aquí de hecho yo podría continuar la conversación diciéndole que en concreto quiero que sea para esta canción que habíamos escuchado antes, le voy a dar a enviar. Ya por aquí habría seleccionado la canción correcta, estaría poniendo también el prompt que va a utilizar, la imagen que he dicho que tenga en cuenta, que en este caso sería esta maleta de aquí, y con esto pues fíjate como en el formato escrito sí que nos responde en español, así que ahora podríamos decirle que nos cambie por ejemplo el ratio o incluso la duración para que nos cree la canción, y si yo por aquí eso lo hiciera y le digo que haga que el videoclip sea de 30 segundos y en 16 novenos, al clicar en enviar, ya esto lo habría modificado por aquí y ya simplemente al decirle que vaya a crearlo, lo va por aquí a empezar a procesar diciéndonos que de tiempo estimado le va a tardar en torno a unos 5 o 10 minutos. Pero mientras se va procesando, ten en cuenta que esta es una de las pocas plataformas que sí que tiene límites. Gratuitamente vamos a tener hasta 500 créditos que se van a ir regenerando, aunque ten en cuenta que formatos como el vídeo son los que más créditos van a consumir. Para ver todo esto de una forma más clara, ten en cuenta que realmente en su plan gratuito cada día nos van a renovar los créditos y vamos a poder hacer 2 generaciones a la vez, pero también cuentan con planes premium para poder tener mayores créditos. En lo que te he dicho esto, ya me ha generado por aquí el videoclip, pero para que lo puedas ver mejor, te lo dejo por aquí. Walking the gravel path as the sun dips, violet washes over the old brickwork. The air carries a scent of damp earth. Everything slows to a steady pulse. Heavy leather bag rests against my hip, holding the weight of 1,000 pages. Ivy climbs the walls like slow green tides, roots digging deep itself into the grass. I watch a single leaf drift to the soil. Everything slows to a steady pulse. Heavy leather bag rests against. Saltando con la cuarta novedad, Google ahora también puede crear avatares por inteligencia artificial en multidioma, y para hacer esto posible tenemos que saltar a Google Beats, siendo esta otra herramienta aquí que nos deja generar vídeos por inteligencia artificial. Ya es utilizando sus últimos modelos de Veo 3.1, también podríamos utilizar los últimos modelos de música, como el que acabamos de ver, hacer presentaciones y demás materiales. Pero una de las cosas que solamente vamos a poder hacer desde aquí y que realmente tiene buenos resultados sería la de sus avatares. Así que para ello voy a seleccionar esta opción de aquí. Y con esta visual todo lo que tenemos que hacer sería seleccionar primeramente un avatar. Para ello voy a clicar en Change. Fíjate que por ahora los avatares que tenemos son estos, aunque realmente poco a poco están incorporando nuevos personajes. Yo aquí en modo ejemplo me voy a quedar con este personaje aquí llamado James, así que le voy a dar un clic, lo selecciono y todo lo que tendría que hacer sería escribir desde aquí lo que quiero que diga el avatar para que realmente lo pueda hacer. Para ello yo le voy a escribir desde aquí esta frase a modo de ejemplo. Ten en cuenta que aquí acabo de construir unas 100 palabras de 900 que puedo tener en cada escena, ya que realmente si clicamos en todas las escenas, ten en cuenta que podríamos incluso tener varias en un mismo vídeo. Esto es potenciado con Veo 3.1, pero yo voy a dejar simplemente una por aquí, voy a clicar en Preview para poder escuchar cómo sería la voz. Hola, muy buenas. ¿Qué te parece que desde Google se puedan crear avatares? La verdad es que está genial. ¿No crees? Fíjate que por ahora estaría un poquito desincronizado ya que solamente nos ha generado la voz. Pero si yo desde aquí clico en generar, ahora lo que va a hacer va a ser procesar esa voz que acabamos de generar por inteligencia artificial con una sincronización labial para que después de unos minutos veamos este resultado de aquí. Hola, muy buenas. ¿Qué te parece que desde Google se puedan crear avatares? La verdad es que está genial. ¿No crees? La verdad es que el resultado no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente. Y es que desde la plataforma de Bit, más allá de poder generar esta clase de vídeos, también vamos a poder editarlo por completo. Ya sea modificar el vídeo como tal, generar diferentes escenas como hemos visto antes, añadir escenas complementarias directamente con vídeos generados a través de Veo 3.1, añadir músicas de fondos, grabaciones que nosotros ya tengamos y demás materiales y ajustes que podríamos hacer. Cosa de lo que ya estuvimos hablando por este vídeo aquí. Y es que son tantas las actualizaciones y cosas que podremos hacer con la inteligencia artificial que si te gustaría tener una visión estratégica y global de todo lo relevante que realmente se podría aplicar, deberías de conocer mi programa intensivo Inteligencia Artificial. Y es que aquí ten en cuenta que hasta finales de este mes hemos abierto las plazas de la última edición de este programa intensivo.
en donde me vas a tener durante 2 meses por videollamada para que podamos ver todo de una forma práctica y cercana para que no te quedes con ninguna duda. Las clases no van a estar grabadas con algún directo complementario, sino que realmente va a ser 100% en videollamada, pudiendo interactuar conmigo tanto al inicio, durante la clase como al final. Además, al finalizar vas a tener disponible todos los recursos que se hayan dado en el curso, las 24/7 de por vida, y también tendrás incluido un certificado oficial nuestro, y adicionalmente también puedes tener un certificado de la Universidad Española Isabel I con 2 créditos. Sobre esta página, que también te dejaré en la descripción, ten en cuenta que vas a poder ver toda la información en detalle, como ventajas que incluye, como suscripciones de 6 meses valoradas en más de 500 euros, las consultorías personalizadas y, en definitiva, hasta testimonios de aquellos alumnos que ya dieron este paso. Yendo a la quinta novedad, también acaban de desbloquear nuevos modelos de imágenes que son los más avanzados del mercado. Este sería Nano Banana 2 y Nano Banana Pro, modelos de imágenes de inteligencia artificial que vamos a poder utilizarlo de forma gratuita, ilimitada e incluso sin marcas de agua desde la herramienta de Flow. Siendo esta plataforma de aquí, desde la cual si clicamos en iniciar un nuevo proyecto, nosotros vamos a poder elegir desde aquí un modelo de imagen que, como puedes ver, tiene 0 créditos de coste, ya sea en el modelo Pro, en Nano Banana 2 o incluso en el de imagen 4, por lo que aquí no vamos a tener ningún tipo de limitación para crear imágenes. Yo ahora desde aquí podría seleccionar el modelo de Nano Banana Pro, le voy a decir que cree un par de opciones y si le pongo algo como por ejemplo una rana montando a caballo, si yo clico en enviar, ya Flow lo va a empezar a procesar y en cuestión de unos 7 segundos más tarde tendríamos este par de ejemplos de aquí, que como puedes ver el primero pues tendríamos a esa rana montando a caballo, pero claro, como le hemos pedido un estilo realista, lo ha puesto con el ratio real, al igual que en esta segunda imagen de aquí. Así que ahora lo que le voy a hacer va a ser pedirle cambios. Para ello, por ejemplo, desde esta imagen le voy a decir que haga que la rana tenga un tamaño de un humano y que esté cabalgando el caballo. Clico en enviar y poquito más tarde ya lo tendríamos por aquí creado, siendo exactamente la misma imagen pero con esa iteración. Ahora le voy a decir que la rana esté vestida de vaquero, lo envío y poquito más tarde y al primer intento tendríamos este resultado de aquí. Y lo mejor es que todas las imágenes, como estás viendo, no tienen ninguna marca de agua y además desde aquí podemos hacer ediciones avanzadas, ya sea hacer cambios en masivo o incluso combinarlas con varias imágenes. Cosa de lo que ya estuvimos hablando por este vídeo de aquí, en donde también estuvimos viendo otras 5 herramientas para generar vídeos de forma gratuita y limitada. En la sexta bomba lanzada por Google también tenemos nuevos agentes de inteligencia artificial en donde mediante una llamada de voz no solamente vamos a poder conversar sobre diseños de aplicaciones web que queramos crear, sino que también van a poder ejecutar esto. Para poder ver esto, saltemos a Stitch 2.0, siendo esta plataforma de aquí desde la cual yo voy a poder entrar en llamada para poder dialogar y ejecutar. Voy a darle un clic a este apartado y vamos a ver cómo funciona. Hola, ¿podríamos mantener la conversación en español? Claro que sí, me encantaría. ¿Qué tienes en mente? Pues mira, tengo una idea de una aplicación que sería como el organizador de día ideal. Básicamente me gustaría que en el día anterior podamos poner los objetivos que queremos cumplir para el día siguiente y que todo tenga un aspecto muy sencillo de utilizar, que sea motivacional y que al final pues nos levantemos con una planificación en detalle de lo que tenemos que hacer para poder cumplir ese objetivo. Me encanta esa idea. Crear una aplicación así sería genial para la productividad. Empezamos con el diseño del dashboard, una pantalla de goals o quizás la vista del daily planner. Podemos crear varias para ir viendo cómo fluye. Vale, me parece bien. ¡En marcha! Vamos a crear esas pantallas con un diseño claro y muy visual. Y fíjate, ya ni siquiera vamos a tener que escribir un prompt, ya que realmente de una forma conversacional no solamente vamos a poder dialogar y que nos pueda recomendar ciertas cosas, sino que incluso va a poder ejecutar todas las tareas necesarias a realizar. De hecho, yo por aquí acabo de parar la llamada para que no se líe con la explicación, pero fíjate por el lado izquierdo cómo estaría haciendo todo el diseño y ejecución de la tarea. Y fíjate, poquitos minutos más tarde ya tenemos por aquí todo un diseño de sistema con colores principales, secundarios, las fuentes, los botones, iconos a utilizar, ya que realmente si nosotros nos vamos directamente a esa página de inicio que nos ha diseñado, podemos ver cómo sigue a la perfección ese diseño de sistema, teniendo no solamente esos colores y fuentes, sino que también está teniendo en cuenta
toda una imagen de marca que nos ha diseñado en automático, y ahora directamente con este diseño nosotros podríamos iterar para poder conseguir hacer diferentes variaciones e incluso los diseños de todas las pantallas de la aplicación, o incluso poder modificar aspectos globales como que nos diseñe todo para otro tipo de dispositivo como podría ser ordenadores, o incluso pequeños detalles en las pantallas que nos esté generando. Y esta actualización que acabamos de ver realmente nos permite crear aplicaciones profesionales, sobre todo si lo vinculamos con la siguiente novedad. Y es que ahora desde Google AI Studio tenemos numerosas integraciones de forma nativa, como es la posibilidad de generar aplicaciones multijugador, servicios a tiempo real, poder incluso publicar, añadir bases de datos o incluso autentificación, algo de lo que podemos hacer ahora con un solo clic si saltamos a Google AI Studio Build. Siendo esta otra plataforma de aquí desde la cual nos vamos a encontrar diferentes nuevas funcionalidades, como la posibilidad de vincularlo a Firebase, simplemente a golpe de un clic nosotros vamos a poder tener bases de datos con Firestone y autentificación con Firebase. Y además esto también lo vamos a poder vincular con el modelo más rápido que vimos en la primera novedad. Para hacer esto, si clicamos arriba a la derecha, vamos a poder cambiar el modelo a Gemini 3.1 Flashlight. Y con eso, si yo desde aquí le digo que me cree una aplicación simple pero muy visual, donde el usuario pueda seleccionar ingredientes que tiene por casa y que reciba 3 ideas de cenas rápidas, pues si con eso nosotros le añadimos diferentes funcionalidades, como la capacidad de poder generar imágenes, buscar esas recetas en internet, y que incluso pueda analizar imágenes. Si nosotros quisiéramos subir alguna foto en la nevera, al clicar en Build, ya esto lo va a empezar a procesar y poquito más tarde y al primer intento tendríamos esta aplicación de aquí que nos pide un registro para poder usarla, así que voy a clicar en Sign In, selecciono mi cuenta de Google y tras hacer esto pues ya me dejaré utilizarlo. Y ahora por ejemplo si le doy aquí diferentes ingredientes que tengo, como por ejemplo pollo, arroz y tomate, al clicar en Encuentra mi cena, ya aquí va a empezar a generar esas ideas por inteligencia artificial para que unos segundos más tarde nos aparezca diferentes recetas, como la receta del tigre del salteado de pollo, arroz y tomate cherry, que tiene una duración de unos 15 minutos y una dificultad baja de hacer, el meloso de arroz con pollo y tomate, y por último tomates rellenos de pollo y arroz. Esto es algo que realmente no es la aplicación más sorprendente, pero sí es lo rápido que lo ha hecho y funciona a la primera. Pero para sacarle el máximo partido a esta novedad junto a la anterior que hemos visto de Stitch, tienes el último vídeo justo anterior a este que estás viendo, donde hicimos el flujo completo para crear una aplicación desde Stitch para el diseño, como Google AI Studio para crear una aplicación que no solamente sea funcional, sino que incluso lo hicimos monetizable añadiéndole métodos de pago. Terminando con la octava novedad, Google acaba de cambiar por completo la forma de buscar en Internet. Y es que ahora, si nos vamos a la aplicación de Google para móviles, ya sea Android o iPhone, nos vamos a encontrar con este icono de aquí, donde vamos a poder hacer búsquedas por inteligencia artificial. Aquí ten en cuenta que esto quizás no te aparezca porque lo están desplegando poco a poco, pero un truco sería poner una VPN a Estados Unidos. Yo eso es lo que hice en mi caso utilizando la de NordVPN, que también te dejaré el enlace abajo en la descripción, y con eso ya me apareció este icono de aquí y ya quitando el VPN lo puedo seguir utilizando en mi país. Vamos a ponerlo a prueba y para ello voy a hacer una consulta rápida. Oye, mira, me gustaría que me dijeras qué ha cambiado el mundo este mes sin que nos hayamos dado cuenta. A ver, hay cosas interesantes. Por ejemplo, la confianza de los consumidores globales cayó por primera vez en un año. También hubo algunas misiones espaciales interesantes, como ver Venus y Saturno casi juntos y una bola de fuego que se vio en Europa. ¿Te gustaría que profundizara en alguna de estas cosas o tienes alguna otra pregunta? Y fíjate, con esto a tiempo real empieza a buscar un montón de fuentes de información con la que nosotros vamos a poder interactuar. Pero para ver este caso de uso en donde vamos a estar interactuando con las diferentes fuentes, veamos también otra función que tenemos en donde podemos darle acceso a nuestra cámara para que pueda ver nuestro entorno. Así que voy a hacer una consulta sobre ello. Para ello, activo la cámara desde aquí y le voy a preguntar: oye, mira, se me ha perdido el cargador de este dispositivo que tengo en la mano. ¿Podría buscar en internet a ver qué cable podría comprar? Parece que tienes una grabadora de voz Ploud Note. Veo en internet que utiliza un cable de carga magnético tipo USB-C. Puedes buscar uno de estos en tiendas de electrónica o en línea.
¿Te gustaría que te ayude a buscar algunas opciones? Y ahora, parando la llamada, fíjate cómo por aquí tengo diferentes fuentes. Aquí de hecho una de ellas directamente pone la página oficial para poder comprar un cable, y si le doy un clic ya directamente me va a llevar aquí. Y lo mejor es que yo desde aquí voy a poder seguir interactuando, ya que realmente está viendo todo. Oye, ¿me podrías confirmar que esta página web sería el cable oficial? Sí, parece que el enlace que muestras es de la página oficial de Plaut. Tienen un kit de carga con el cable magnético que necesitas. Además, hay un kit de accesorios que incluye el cargador y un anillo magnético. ¿Quieres asegurarte de cuál de los dos necesitas? Vamos a terminar rápidamente con las últimas dos novedades, y es que en la novena tenemos una nueva función en donde Gemini ahora permite importar cualquier tipo de información que tengamos en otras inteligencias artificiales a la memoria de Gemini, haciendo así que nos sea más fácil el cambio de uso con sus modelos de inteligencia artificial. Esto es algo que nuevamente dicen que está disponible para todos, aunque yo personalmente a día de hoy aún no tengo acceso, por lo que también lo irán desbloqueando a lo largo de estos días. Y como décima y última novedad, también están actualizando sus productos estrella como Google Maps, ya que ahora nos permite tener incluso una navegación mucho más inmersiva que deja muy atrás cualquier navegador que hayamos visto hasta ahora. Ahora, en lugar de tener una visión en 2D, podemos tener una tridimensional que nos facilita mucho más el seguir la ruta de un destino. Junto a esto, también han habilitado la posibilidad de poder preguntar a Google Maps cualquier consulta de forma conversacional, ya sea preguntándole por planes cuando vamos a quedar con amigos a una hora determinada, que ya nos estaría desglosando todo lo que podremos hacer, e incluso recomendándonos con información clave tanto por reseñas como por fotos o platos estrellas que tengamos en los diferentes lugares recomendados. Estas dos últimas funciones solo estarían disponibles tanto en Estados Unidos e India, pero es algo que próximamente estaremos viendo en nuestros países. Y es que fíjate, esto ya no es una herramienta de inteligencia artificial nueva, sino que ya Google, sus propios productos estrella como el propio buscador, lo está actualizando a las últimas tendencias para que sea más ágil y que nos ahorre más tiempo en nuestro día a día. Lo cierto es que son muchas las novedades y posibilidades que hoy tenemos a nuestro alcance. Todo se actualiza tan rápido que parece que estamos frente a un futuro incierto. Pero el futuro solo depende de una cosa, y es lo que hagamos hoy.